Buenas noches. Sean bienvenidos a este primer curso teológico de Misión Cristo Rey, Ontario. Vamos a comenzar con una oración. Les pedimos que todos inclinemos nuestra cabeza para darle gracias a Dios, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, porque permites que hayamos llegado y estemos aquí presentes, Señor, para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Si algunos hermanos están por llegar, Señor, aligera sus pasos, Señor, allánales el camino para que puedan venir presurosos y no se pierdan nada de lo que tú tienes preparado hoy para nosotros. Señor, te pido, bendito Padre, que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes, Señor, que derrames tu bendito Espíritu sobre nosotros, Señor, y que permitas que podamos absorber todo lo que tú tienes preparado en tu santa palabra para nosotros el día de hoy, Señor. Danos la gracia, Señor, para que podamos transmitir por medio del Espíritu Santo, que seas tú, Señor, el que hable y dirija a estos queridos hermanos, Señor, para el mayor conocimiento de tu palabra, Señor. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, amén. Ahora sí les pedimos que se ubiquen lo mejor, especialmente los que están afuera con frío. Venga, mamita, para acá, por favor. Así estamos bien, estamos Sí, no está con frío, mamacita. Sí. ¿Para que no se caliente o así estamos? No, está bien. ¿Vas a usar el proyecto? Ahorita Sí, primero vamos a entonces, darles una introducción. Les entregué esta. ¿Sí me escuchan así sin micrófono? Sí. Les entregué estas hojitas. Esta es el índice. Oh, lo podemos poner aquí, ¿verdad? Sí. Lo podemos poner aquí. Ahorita les voy explicando. Bueno, como ven, este es el índice y contiene todos los libros de la Biblia en el orden en que están en nuestra Biblia latinoamericana. Está exactamente en el orden en que está en la Biblia latinoamericana, que es la que vamos a usar. Aquí está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, en el orden que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esta otra hojita que está aquí está en orden alfabético. Muchas veces no nos ubicamos dónde está, por ejemplo, el libro de Oseas o dónde está el libro de Habacuc. Y muchas veces decimos, bueno, estará en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Pero aquí en el orden alfabético, inmediatamente nos vamos a la letra correspondiente y encontramos en qué página está. Para que podamos ubicarnos y buscar rápidamente nuestro versículo que vamos a hablar. Ahora, a mí me gustaría, lo comentaba hace rato con los hermanos, que nos aprendiéramos poco a poco, de acuerdo al índice, nos aprendiéramos el orden de los libros de la Biblia. Es muy importante que lo sepamos, por lo menos que tengamos una idea si están en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y esta otra hojita que va a estar, hay que pedirle al hermano que le dé una vueltecita. Esta está de acuerdo a la categoría de los libros. Si ustedes ven, por ejemplo, los libros en amarillo son el Pentateuco, después siguen los libros históricos, después siguen los libros sapienciales, profetas mayores, profetas menores, los evangelios, las cartas paulinas, otras cartas y el profético. Estos están por categoría, no están en el orden que está en la Biblia, están clasificados por categoría. Por ejemplo, como decíamos, están los profetas mayores y los profetas menores. Eso es para que
nos aprendamos y sepamos cómo está más o menos clasificada la Biblia. Ahora, ¿es importante la Biblia? Sí. La Biblia es probablemente el libro que ha sufrido más ataques que cualquier otro libro que haya sido escrito. Sin embargo, ha ministrado y sigue ministrando a millones de personas alrededor del mundo y viene haciéndolo ya por milenios. Un libro de esta índole que produce un impacto tan grande sobre la raza humana ciertamente merece la consideración para ser estudiada y meditada por toda persona. ¿En qué sentido la Biblia es excepcional? La Biblia es un libro único en muchas formas, ya que tiene una calidad doble de autor. En otras palabras, Dios es el autor de la Biblia y en otro sentido el hombre es el autor de ella. En realidad, la Biblia fue escrita por unos 40 autores durante un periodo de aproximadamente 1500 años. Algunos de estos hombres ni siquiera oyeron hablar de los demás autores y no hubo ninguna colusión entre los 40 escritores. 2 o 3 de ellos podrían haberse juntado para ponerse de acuerdo, pero los demás no pudieron conocerse. Y sin embargo han presentado un libro que tiene una continuidad más maravillosa que cualquier otro libro que haya sido escrito. Cada autor expresó sus propios sentimientos en su propia época. Cada uno tenía sus limitaciones e imperfecciones y cometieron errores. Por ejemplo, Moisés cometía errores, pero cuando Moisés escribió el Pentateuco, por una razón u otra, no escribió ni una declaración errada. Como pueden ver, es un libro humano y todavía un libro divino. Es un libro humano, escrito por hombres. Como pueden ver, es un libro que a diferentes ocupaciones, tanto el príncipe como el pobre, el altamente intelectual y el muy sencillo. Por ejemplo, el doctor Lucas escribe en un griego perfecto. Su griego es maravilloso. Pero Simón Pedro, el pescador, escribió algo del griego también. Su griego no era tan bueno, mas Dios y el Espíritu Santo usó a estos dos hombres. Él permitió que expresaran sus pensamientos, sus emociones, y sin embargo, por aquel método el Espíritu de Dios dominó en la Biblia. Dios dice unas 2500 veces: Dios dijo, así dijo el Señor, así ha dicho Dios, etc. Dios lo ha hecho muy claro que Él habla por medio de este libro. Es un libro que puede comunicarnos vida. Es la comunicación de Dios al hombre. La Biblia es divina y humana. De un lado es como mi Señor, el cual caminó aquí en la tierra y se cansó, y se sentó junto al pozo y pidió agua de beber. Aunque era Dios, también era hombre. Hablaba con personas aquí en la tierra y se comunicó con ellas. Esto es un libro que comunica, que habla a la humanidad hoy. La Biblia es para los hombres tales cuales son, y es solo a través de ese Cristo que fue crucificado por mí, que he encontrado el perdón de pecados y la vida eterna. El Antiguo Testamento se resume en la palabra Cristo, y el Nuevo Testamento se resume en la palabra Jesús. Y el resumen de toda la Biblia es Jesús, el Cristo. La Biblia es el libro de libros. Sabe hablar al corazón del hombre en centenares de idiomas. Llega al palacio para decir al monarca que él es un siervo del Altísimo, y a la cabaña para asegurarle al campesino que él es un hijo de Dios. Los niños escuchan sus historias con admiración y encanto, y sabios las ponderan como parábolas de vida. Ella tiene una palabra de paz en la hora de peligro, una palabra de consuelo en el tiempo de calamidad, y la palabra de luz en la hora más oscura. Sus versículos se repiten en la asamblea del pueblo.
Su consejo se susurra al oído del solitario. A los perversos y orgullosos les hace temblar sus amonestaciones. Mas a los heridos y contritos les es como voz de madre. La Biblia, la palabra de Dios. La palabra Biblia viene del griego biblos, que quiere decir biblioteca. San Clemente, padre apostólico, discípulo de San Pablo, fue el primero en usar este término. Hay quien ve su origen en la antigua ciudad fenicia llamada Biblos, situada en la costa mediterránea entre Trípoli y Beirut, mencionada incluso en la escritura en el libro de Oseas capítulo 13:5 y en Ezequiel 27:9. Importante por ser centro comercial y religioso, rico en madera, cobre y papiro. Nuestra Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Me voy a pasar por acá. Nuestra Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, donde testamento quiere decir pacto o contrato o alianza que Dios hizo con los hombres. La Biblia católica está formada por 73 libros, 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Cada uno de los libros está dividida en capítulos y a su vez cada capítulo está dividido en versículos. Los capítulos son porciones más o menos extensas y no iguales en todos los libros, mientras que los versículos son pequeños trozos de 2 o 3 líneas ordinariamente de los mismos capítulos. Esta división en capítulos y versículos facilita la búsqueda de textos que se desean encontrar. Para citarlo, se pone primero el nombre del libro, la abreviatura, luego el capítulo, seguido de una coma, y luego los versículos separados por un guión. El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios, y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios. Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no lo cumplieron. Por eso la Biblia nos enseña a hacer el bien y evitar el mal, hacer el bien que gusta a Dios y evitar el mal que le pone triste. El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y además nos narra la historia de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos y el libro del Apocalipsis. El primer pacto que hizo Dios fue con Moisés. El segundo pacto fue la nueva alianza, lo hizo a través de Jesucristo. El antiguo pueblo de Israel viene ahora a ser sustituido con un nuevo pueblo, la iglesia por él fundada. Esos dos testamentos no son independientes uno del otro, sino que el antiguo es preparación para el nuevo, y ambos están estrechamente unidos. Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación, en lo cual Dios interviene con su palabra y con sus obras en la vida de los hombres, para llevar a cabo su plan. Todos nosotros, junto con Dios, somos los protagonistas de esta historia sagrada. Eso es lo que representa nuestra vida, en la cual vamos a compenetrarnos en estos estudios. Vamos a tener que verlo de manera general, debido al tiempo, pero vamos a necesitar de la cooperación de todos ustedes, porque va a haber tarea que van a tener que hacer en casa, ayudándonos a leer
algunos capítulos, algunos versículos, los cuales a la siguiente clase nos los traerán en síntesis y los comentaremos aquí y haremos algunos ejercicios acerca de eso. El día de hoy vamos a comenzar con el libro de Génesis y el libro de Mateo. Si ustedes ven en la hojita que les entregué, Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento y Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Son muy importantes y están ampliamente correlacionados uno con otro. Podemos decir, oh no, el Génesis es del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. No, hermanitos, está completamente relacionado y van unidos uno con otro. En Génesis es el libro de los comienzos. Se escribió entre el año 1445 y el 1405 antes de Cristo, y se puede dividir en dos partes. Una, que es el comienzo de la historia humana, y segunda, que son los orígenes del pueblo hebreo. El comienzo de la historia humana abarca de los capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 26. Y los orígenes del pueblo hebreo abarca de los capítulos 11, versículo 27, hasta el capítulo 50, versículo 26. Génesis apropiadamente aparece como el primer libro del Antiguo Testamento y sirve como introducción a toda la Biblia. El título en hebreo se deriva de la primera palabra del libro, que quiere decir Bereshit en hebreo, y eso significa en el principio. Toda la Biblia, el título hebreo, se deriva, ya lo dije. Génesis, el título de la Biblia hispana, es la traducción griega de los orígenes, es la traducción de la palabra Bereshit. Todos los libros en la Biblia, especialmente los del Antiguo Testamento, se ponía el nombre de la primera o de las dos primeras letras. Entonces, por ejemplo, la Biblia comenzaba en el principio. Entonces, por eso en hebreo se llama Bereshit, y la traducción al griego le pusieron en el principio, que significa, es la traducción de Génesis. Decíamos que entonces Génesis es el libro de los orígenes. El autor de Génesis es Moisés. Fue fuente, la creación y el comienzo de algo. Moisés fue el autor de todo el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Y por consiguiente, todos los escritos judíos de la antigüedad y los padres de la iglesia primitiva dan testimonio unánime de que Moisés fue el autor y editor de Génesis. Toda la historia de Génesis precede de la vida de Moisés. Su papel al escribir Génesis fue principalmente integrado por la inspiración del Espíritu Santo. Todas las crónicas disponibles, escritas y orales, desde Adán hasta la muerte de José, que se conservan ahora en Génesis, quizás una indicación de las crónicas históricas que Moisés usó al escribir Génesis, se encuentra en las 11 ocasiones en que se dice la frase: estas son las generaciones de, que también se puede traducir: estas son las historias. Génesis registra con precisión la creación, el comienzo de la historia humana, el origen del pueblo hebreo y el pacto de Dios con ellos por medio de Abraham y los otros patriarcas. Su veracidad histórica como escritura
inspirada la certifican en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús y los apóstoles, los descubrimientos arqueológicos modernos confirman su historicidad. Moisés estaba extraordinariamente preparado por su educación, ya que tuvo una gran educación cuando estuvo con el faraón, fue instruido en las mejores cursos y clases, y también fue instruido debidamente por Dios para escribir este singular libro de la Biblia. Génesis provee un fundamento esencial para el resto del Pentateuco, y toda la revelación bíblica conserva la única historia digna de confianza sobre el origen del universo, la humanidad, el matrimonio, el pecado, las ciudades, los idiomas, las naciones. Israel y la historia de la redención fue escrita conforme al propósito de Dios de dar a su pueblo del pacto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento un entendimiento fundamental de sí mismo, la creación, la raza humana, la caída, la muerte, el juicio, el pacto y la promesa de redención por medio de la simiente de Abraham. Génesis se divide en dos partes principales. Los capítulos del 1 al 11 proveen una visión panorámica del origen del hombre desde Adán hasta Abraham, y que enfocan 5 acontecimientos que marcan épocas. La creación es cuando Dios creó todas las cosas. Creó a Adán y Eva, a quienes colocó en el huerto del Edén, y eso lo podemos ver en los capítulos 1 y 2 del Génesis. La caída. Adán y Eva, por su transgresión, introdujeron la maldición del pecado y la muerte a la historia humana. Eso lo vemos en el capítulo 3. Tenemos también la historia de Caín y Abel. Esa tragedia puso en movimiento las dos corrientes fundamentales de la historia, la civilización humanista y un remanente redentor en los capítulos 4 y 5. El diluvio universal, una cosa muy importante, lo tenemos en el mundo antiguo. Se había vuelto tan malo en los tiempos de la generación de Noé, que Dios lo destruyó con un diluvio universal, salvando solo al justo Noé y a sus familias como remanente. Capítulos del 6 al 10. La Torre de Babel. Cuando el mundo posdiluviano se unificó en la idolatría y la rebeldía, Dios lo dispersó al fragmentar el idioma y la cultura y esparcir la raza humana por toda la tierra. Eso lo tenemos en el capítulo 11. Los capítulos del 12 al 50 registran el origen del pueblo hebreo y enfocan el plan redentor progresivo de Dios mediante la vida de los 4 grandes patriarcas de Israel: Abraham, Isaac, Jacob y José. El llamado de Dios a Abraham lo tenemos en el capítulo 12, y sus realizaciones de pacto con él y su simiente forman el comienzo decisivo de la realización del propósito de Dios en lo concerniente al Redentor y a la redención en la historia. Génesis concluye con la muerte de José y la eminente esclavitud de Israel en Egipto. Hay 7 aspectos a contemplar principales en la que caracterizan a Génesis. El primero fue el primer libro escrito de la Biblia, con la posible excepción de Job, que fue escrito antes que la Biblia, y registra el comienzo de la historia humana, el pecado, el pueblo hebreo y la redención. En segundo está la historia de Génesis, que comprende un periodo de tiempo más extenso que el resto de la Biblia. Comienza con la primera pareja humana, extendiéndose a la historia mundial antidiluviana y luego concentrándose a la historia hebrea, como la corriente redentora que se sigue a través del resto del Antiguo Testamento. Génesis revela que el universo material y la vida sobre la tierra son claramente a la obra de Dios y en un proceso independiente de la naturaleza. 50 veces en los capítulos 1 y 2, Dios es el sujeto de verbos que muestran lo que hizo como creador.
Génesis es el libro de los primeros sucesos. Registra el primer matrimonio. Registra la primer familia. El primer nacimiento. El primer pecado. El primer homicidio. El primer polígamo. Los primeros instrumentos musicales. La primera promesa de redención. Y así sucesivamente. Por eso es llamado el libro de los principios. El pacto de Dios con Abraham, que comenzó con su llamamiento en los capítulos 12, del 1 al 3, se formalizó en el capítulo 15 y se ratificó en el capítulo 17, que es de importancia central en todas las escrituras. Solo Génesis explica el origen de las 12 tribus de Israel. Solamente en Génesis encontramos la explicación del origen de las 12 tribus de Israel. Revela cómo los descendientes de Abraham fueron a parar a Egipto 430 años y así prepara la escena para el Éxodo, que es el evento central del Antiguo Testamento. Génesis revela la historia profética de la redención y un redentor que viene por medio de la simiente de mujer, del linaje de Set, del linaje de Sem y de la simiente de Abraham. El Nuevo Testamento aplica directamente a la provisión de Dios de la redención en Jesucristo. Muchas personas y acontecimientos de Génesis se mencionan en el Nuevo Testamento con relación a la fe y a la justicia del juicio de Dios y la persona de Cristo. Vamos a darle una leída. Todos abran su Biblia, por favor, y vamos a hacer un recorrido al Génesis. En Génesis 1 dice, Génesis 1:1, está en la página 5. ¿Ya lo encontró, hermano? En la página 5. Digan amén cuando lo encontraron. Amén. ¿Sí? Amén. 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 Ok, dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el primer día. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas en las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas con las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él, y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció, y fue el segundo día. Aquí, como les dije anteriormente, en el capítulo 1 nos narra cómo fue la creación. Es muy importante que después en casa leamos estos versículos, los contemplemos y los traigamos para analizar. Como les decía en un principio, es muy extenso. Pero si nosotros no tenemos problema en entender y en aceptar que Dios creó los cielos, la tierra, al hombre, a la mujer y todo lo que hizo en la creación, si no tenemos problema en entender eso y en aceptarlo, no vamos a tener ningún problema para entender toda la Biblia. Porque esta es la base de nuestra fe. Tener la fe y la certeza de que Dios creó todo. Hay muchas controversias, hay muchas teorías de que fue el Big Bang, que fue esto, que fue lo otro, pero para nosotros, los cristianos, los que creemos en Dios,
esta es la única verdad. Por aquí tenemos un video que les quiero poner con respecto a la creación. Sí, es que no quería que les estorbara. Esto es lo que les comentaba, la historia del mundo desde la creación. El primer día, Dios creó la luz para separar la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y las tinieblas las llamó noche. Eso, como dijimos, lo tenemos en Génesis 1, capítulo 3. El segundo día, Dios creó los cielos para separar las aguas de las aguas. Esa información lo tenemos en Génesis 1, capítulo 6. El tercer día, Dios hizo descubrir la tierra de las aguas e hizo los mares. También hizo producir a la tierra hierba verde que diera semilla y árboles que producieran frutos. La creación del tercer día, el Señor la hizo y está contenida en Génesis 1, capítulo 11. El cuarto día, Dios creó las estrellas como señales para distinguir los días y los años. Ese mismo día también creó el sol para alumbrar de día y la luna para alumbrar de noche. Eso lo tenemos en Génesis capítulo 1, de los versículos 14 al 19. El quinto día, Dios mandó a las aguas que produjeran seres vivientes, peces, ballenas, pulpos, delfines, toda clase de animales acuáticos, y también aves que volasen sobre la tierra y a los monstruos marinos. Eso lo tenemos en Génesis 1, capítulos 20 al 23. En el sexto día, Dios mandó a la tierra a producir seres vivientes, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Eso está en Génesis 24 y 25, capítulo 1, versículos 24 y 25. También en el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dándole autoridad para gobernar en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Eso lo vemos en Génesis 1, de los capítulos 26 al 31. Dios, nuestro Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Eso lo tenemos en Génesis 2, de los capítulos 15 al 17. Pero
La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Eso está en Génesis 3, de los versículos del 1 al 7. Pero si ven ustedes una cosa que todos creíamos, que del árbol del fruto del bien y del mal, el fruto era una manzana. No fue manzana. Aunque ahí está representada una manzana, no fue manzana. En realidad no se sabe qué fruto era, pero no era manzana. Muchos creemos que fue una manzana y no es manzana. La Biblia no registra qué fruto fue. La muerte y la maldición, resultado de la desobediencia. El Señor dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén. Quería comentar que eso lo tenemos en Génesis 3, de los capítulos 14 al 19. Quería comentar, por ejemplo, que el Señor a nosotros, los hombres, a Adán, lo creó del polvo de la tierra. Tomó un poco de polvo y lo tomó y le sopló aliento de vida. Pero a la mujer la creó de una forma diferente. A la mujer el Señor hizo dormir a Adán en un sueño profundo, le extirpó una costilla, y de la costilla el Señor creó a Eva, creó a la mujer. La creó de nuestra costilla, no la creó ni del pie ni de la cabeza. La creó de nuestra costilla para que esté al lado de nosotros. Sea igual que nosotros, pero que esté junto a nosotros. Ni es menos porque no la creó de los pies, ni es más, la creó a nuestro aparejo, a nuestro lado. Después de eso tenemos: el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Así que Dios maldijo a Caín por haber matado a su hermano y fue condenado al desierto. Y Dios le dijo: cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante, y quien te mate será maldito 7 veces más que tú. Desafortunadamente esa desgracia tiene repercusiones hasta el día de hoy, que son las peleas del pueblo de Palestino con los árabes. Siguen todavía peleando. Por cierto, el día de hoy fue el día de la oración, y en muchas partes, en el Capitolio, en muchas partes se hicieron grandes oraciones por pedir la paz para el mundo y la paz para todos. Eso lo encontramos en Génesis 4, de los versículos 1 al 12. Después, más adelante, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, al ver Dios que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande,
y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Qué triste, ¿no? Que nuestro Señor, después de que hizo la creación y cada vez que creaba algo, dice la Biblia en Génesis, en los primeros versículos, cuando es la creación, dice, el Señor vio y vio que era bueno. Él quedó muy complacido con la creación, cuando creó a Adán, cuando creó a Eva, pero después vino, como les decía, la serpiente y desobedecimos a Dios y cayó el pecado. El Señor se enojó, vino Adán y los hijos de Caín y Abel. Después el Señor maldijo a Caín por haber matado a su hermano y siguió el mal. Entonces, repito, dice, los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra al ver Dios que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Eso lo tenemos en Génesis 6, capítulo 1. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca. Eso está en Génesis 6, del 17, Génesis 6:9. Constrúyete un arca porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Porque dentro de 7 días hará que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Les quiero comentar aquí que Noé estuvo diciéndoles y predicándoles a todos los que vivían en ese momento que el Señor iba a hacer ese diluvio, que se arrepintieran, que volvieran al bien, y lo tiraban de loco. No le hacían caso. No, ¿cómo va? Él les decía que iba a caer un diluvio, que iba a llover, porque en aquel entonces no había lluvia. No llovía. La tierra se regaba de un rocío que salía del suelo. Era un rocío que salía del suelo y regaba todas las plantas, los árboles, todas las flores. Así se regaba. No existía todavía la lluvia. Entonces Noé les estuvo diciendo y lo tiraron de a loco. Eso lo vemos en Génesis 6, del 17 al 22. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos.
el nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos. Todo tipo de animal se arrastraba por el suelo y todo ser humano pereció. Todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo, todos fueron borrados de la faz de la tierra. Quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, y la tierra quedó inundada 150 días. Dice que entró una pareja de cada animal, macho y hembra. Pero de los animales, también dice la Biblia, de los animales puros entraron 7 parejas. De los animales puros entraron 7 parejas y de los otros solamente fueron 2 parejas. Eso fue porque Noé, después de que se bajaron las aguas y todo, él ofreció sacrificios a Dios. Entonces, imagínense, si nada más hubiera llevado una pareja de becerros, por ejemplo, y los hubiera sacrificado, no hubiera habido procreación. Entonces todos los animales puros se metieron 7 parejas. Esto lo vemos en el capítulo 7 de los versículos del 12 al 8. 370 días estuvo Noé en el arca con su familia y los animales, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, y reposó el arca sobre los montes de Ararat, que hasta hoy ya ha sido descubierta en Turquía. Se dice que en el año 2010 un grupo de científicos turcos, allá a la izquierda se ve la información, y chinos aseguran haber hallado la mítica arca de Noé en los montes de Ararat, en Turquía. Según se ha informado, las muestras de madera datan de más de 4.800 años. Eso es para los incrédulos que creen que todo esto son mitos y todo eso. Esto es... Ajá, ya me faltan 2 más. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer y tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aquí el Señor establece un pacto entre Él con el pueblo y dice: y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Eso está en Génesis 9, del 11 al 15. Quiere decir que el Señor hizo un pacto con Noé y con todos, de que Él no va a volver a destruir por medio del diluvio una vez más a la tierra. Y para eso es el arco iris. No sé si sabían ustedes, el arco iris es la señal del pacto de Dios. Ya mero termino, hermanito. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, y se dijeron unos a otros, esto es de la Torre de Babel: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada los detendrá. Los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios o Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Eso está en Génesis 11. Y fue de esa manera como el Señor creó las diferentes lenguas. De los descendientes de Sem, el hijo de Noé, nació Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que me mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, al encaminarse a la tierra de Canaán. Abraham se llevó a su esposa Sarai. Dense cuenta que ahí se llamaba Abraham, solamente A-B-R-A-M, y su esposa se llamaba Sarai. Después el Señor les cambia el nombre. Se lleva también a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Eso lo tenemos en Génesis 12. Y ya casi terminamos. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra... Ya después se llevó a su sobrino Lot y se separaron porque los dos tenían grandes propiedades, y los sirvientes de Lot se peleaban con los sirvientes de Abraham. Entonces dijeron: no, pues vamos a separarnos, y Abraham le dio a Lot a escoger la tierra que él quería, y Lot vio la tierra que estaba mejor hacia un lado y dijo: no, yo me voy para acá porque son mejores pastos. Entonces el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Caía la tarde, dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirlos, pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche a tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Había tal pecado en Sodoma y Gomorra que era una degeneración. Se metían hombres con hombres, mujeres con mujeres, niños con niñas, en fin. Lot salió a la puerta y, cerrándola detrás de sí, les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Imagínense que Lot, en el afán de proteger a esas 2 personas que habían llegado a su casa, les está ofreciendo sus hijas, que eran vírgenes. Les dice: tomen a mis hijas, son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, pero estos jóvenes no les hagan nada. Pero la gente estaba tan perversa que no quisieron. Entonces los ángeles toman a Lot y a su familia y le dice: tienes otros familiares aquí, saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, que estaban afuera. Los yernos, los futuros esposos de sus hijas, estaban afuera, y eran también los que estaban reclamando para meterse con los ángeles, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a estas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. La esposa de Lot tenía su corazón ahí también, desgraciadamente, y aunque los ángeles le dijeron que salieran y no voltearan para nada, la esposa de Lot volteó a ver qué estaba pasando, o con su corazón que estaba ahí, y fue convertida en estatua de sal. Al día siguiente Abraham madrugó
y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que la tierra subía humo como de un horno. Ese es más o menos a grosso modo, Génesis. Tenemos, después del break que vamos a tener, tenemos un video que también les vamos a presentar. Adelante, hermano Pablo.